a mis papás, mis compañeros. Tengo el honor de presentar mi trabajo de investigación que lleva por título Resolución de problemas matemáticos con base en implementación. Un poquito más. Creo que esperé mucho este momento y sí tengo algo. Me llena de emoción. Resolución de problemas matemáticos con base en implementación de situación didáctica y metodologías sociocríticas en la formación docente. Pues bien, voy a hacer una pequeña contextualización porque mi trabajo se divide en dos momentos, en un plan de 2018 y en un plan de 2022. Pero voy a iniciar con la formación docente y lo que inicié mi labor docente en el año de 1991 como profesora de las clases frente al grupo en matemáticas en nivel secundaria. Estuve en la escuela secundaria de San Martín Toltepec, en mi primera escuela, San Marcatenco, San Francisco Tlaxcalan, Margaritas y El Hípico. Durante este periodo fueron 15 años, lo que creo que para mí es una experiencia, una fortaleza el haber trabajado en el nivel secundario. Posteriormente ingreso a la Escuela Normal de Iztahuaca, que fue pues, mi inicio en las normales, y quiero resaltar mucho que en ella pude trabajar lo que es el pensamiento matemático desde sus inicios. Si bien sabemos, es el acercamiento a la matemática del niño. Desde ahí, la parte de cómo el niño empieza a saber lo que es un símbolo, o el acercamiento del 1, del 2, la parte de la cardinalidad, cuando el niño puede determinar que cierto conjunto de objetos, al final, por decir, puede ser 5, y que ese 5 involucra los objetos que contiene el conjunto. Después podemos pasar a la ordinalidad y después a la identificación. Pero es ahí cuando, a partir de que yo trabajaba en secundaria, me doy cuenta de la importancia que tiene el preescolar. Como es el acercamiento a la lectura y el gusto por la lectura, también es el acercamiento y el gusto por las matemáticas. Posteriormente, bueno, recapitulo un poquito, en la Escuela Normal de Iztahuaca, algo que yo tengo muy presente es que uno de los alumnos, ahí llegan alumnos que aunque es preescolar, también llegan varones. Él decía que en una parte de una actividad que no era posible trabajar con fracciones, que cómo le iban a enseñar fracciones a un niño. Entonces yo le comentaba que era el acercamiento. Podríamos dividir, pues lo normal, la manzana, dos objetos y decir mitades. Obviamente no íbamos a trabajar con símbolos, también con algoritmos, pero sí ese acercamiento y ese entendimiento de ver la realidad ya desde un enfoque que lo podemos ir contextualizando a la matemática. Posteriormente ingreso aquí a la normal superior y una de las partes importantes fue que me involucran en los cursos de prácticas. Es ahí donde empiezo con la práctica. En la Escuela Normal de Iztahuaca yo entendí la importancia del material didáctico. Allá en preescolar pues se basan en ello, en juego. Tuve la oportunidad de asistir en México a lo que era la matemateca, cómo era trabajar con la gamificación en nivel preescolar. Cuando llego aquí, mis alumnos de la normal presentaban cierta resistencia al material didáctico. Yo hablaba sobre ellos, miren lo que puede ayudarles, y sí, había una gran resistencia. Poco a poco, a lo largo, pude ir logrando que ellos trabajaran hasta que en algún momento me decía, maestra, solamente coloqué hojas de color en el pizarrón y me funcionó. Un material tan sencillo como hojas de color me funcionó bastante. De ahí yo voy retomando toda esa parte desde el material didáctico, desde la gamificación. Posteriormente se abre la escuela, se abre la maestría en matemática educativa e ingreso. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar o a estudiar en lo que es las situaciones didácticas con incluso. Ahí es donde, la verdad, yo lo conocí. También investigación, acción, Pionerio y la torre. Cuando yo me voy de año sabático,
regreso y cuando regreso me presentan el plan 2018. En esa situación yo observo, ya venía yo con herramientas de hablar de investigación-acción y hablar de un trabajo de investigación que ya no que nos pedían como escuelas normales. Durante el periodo sabático yo no tengo grupo, pero en ese momento era mi asesor el doctor Apolo Castañeda. Él me permite trabajar con su grupo, me permite hacer mi diagnóstico y me va asesorando en ese momento. Posteriormente viene lo de la pandemia y surgen varias situaciones, pero llega el plan 2022, que ahora nos habla desde unas metodologías investigativas, pero también me encuentro con la situación de que mis alumnos, cuando van a practicar, pues están hablando de la nueva escuela mexicana. Y es ahí donde empieza este trabajo también de la nueva escuela mexicana y las metodologías socioclínicas. Esa es una contextualización para que entiendan el antes y el después de mi trabajo. Bien. La determinación del problema. En la tesis que presento hablan de la historicidad. Dentro de la historicidad hablamos desde Egipto, de cómo en esta cultura empezaban a encontrar el área o trabajaban en el área de terrenos en cuanto a sus herramientas que tenían, ¿sí? Babilonia nos habla de sus tablillas de arcilla que empiezan a mostrar la integración o cuando llegamos a lo que es ecuaciones. En un primer momento mi trabajo está basado en ecuaciones de segundo grado. Después en Grecia hablamos de los más importantes, claro que hay más, pero bueno, marco aquí a Euclides, Tales de Mileto, Pitágoras, entre otros. Edad Media, ¿sí? Viene el acercamiento al álgebra con Al-Khwarizmi y Fibonacci en Europa. En el Renacimiento, Luca Pacioli, Niccolo Fontana, todos ellos trabajando, ¿sí?, sobre ecuaciones de segundo grado y algunos otros temas más importantes. En el siglo XIX tenemos a Gauss, Riemann y Cauchy. En el siglo XX hablamos de Hilbert y Boole. En 1945 es George Polya. ¿Por qué hablamos de George Polya? Pues por el relacionamiento heurístico y la resolución de problemas, que da una herramienta muy importante, ya hablando de analogías, patrones e inducción. Y después nos vamos a la nueva escuela mexicana. De todo lo que ahora, por eso, a lo mejor en mi tesis se puede observar ciertos trabajos que les investigué, que estudié, pero ya los recientes pues me voy sobre la nueva escuela mexicana, que es lo que estoy trabajando, y retomo aquí también que con mis alumnos, que ahorita se encuentran en séptimo y que ya pasan a octavo semestre, pude trabajar varios cursos con ellos de investigación, todo el trayecto de prácticas, y uno de estos cursos habla mucho de la investigación y sobre todo también de las metodologías sociocríticas. Así lo marca el programa. Entonces yo aquí concluyo que fui aprendiendo junto con mis alumnos. De investigaciones recientes que hablo de la primera parte, ¿sí?, son varios artículos, pero en ellos hay unas coincidencias. Desde los conocimientos previos, hablan también de situaciones didácticas, una transposición didáctica, la importancia que tiene, y teorías del aprendizaje. Aquí retomo también el diagnóstico, las teorías de situaciones didácticas, y algo que se retoma en varios de los artículos es que en su momento se colocan a los alumnos en la postura de crear ellos sus propios problemas. Y dije, bueno, por mis alumnos también lo hago. A ver, ustedes crean sus propios problemas de ciertos temas matemáticos, pero ¿y yo creo mis propios problemas? Yo diseño esos problemas para mis alumnos, los llevo a cabo. He ahí mi reflexión. Pues si les estoy pidiendo y solicitando a mis alumnos innovación, yo también tengo que ser innovador. Si les estoy pidiendo a ellos que realicen problemas propios con las herramientas que tienen de matemáticas, yo también lo debo hacer. Bien. Seguimos. Planteamiento del problema. En su momento, para el plan 2018, pues teníamos a PISA, que aquí yo retomé este dato que está en el trabajo de investigación, donde nos dice que la
por nuestros alumnos, nos encontramos por debajo de la media de los alumnos de la zona de los países que componen la OCDE. Ahora estamos hablando de mejorar. En algunas, aquí tenemos en los alumnos, bueno, los resultados hablan de lo que yo tuve objeto de investigar. Del Estado de México muestra mayor rezago. Si sabemos mejor Edu, puede uno entrar dependiendo de la escuela y les da el resultado, ¿sí? Pero es por escuela. Aquí entonces ya en general nos hablan de una debilidad en el sentido numérico y pensamiento algebraico. También que hay dificultades severas en operar fracciones, decimales, ecuaciones básicas, y también nos decía que lo que corresponde al cálculo de áreas y cálculo de volumen. En mi diagnóstico, como les comentaba, con los alumnos del plan 2018 aplicó un diagnóstico. ¿Sí? Dentro de este diagnóstico tenemos una fase conceptual, o sea, se les preguntaban situaciones de las ecuaciones de segundo grado. La fase procedimental y gráfica, donde ellos tenían que identificar las gráficas de acuerdo a las ecuaciones que estábamos dando. Aquí hay una situación, en los dos primeros aspectos no hay mucha confusión, pero en la fase de resolución de problemas, ahí sí. Cuando ya se les aplicó, yo les comentaba a los alumnos, si no se dieron el espacio para contestarlo, ¿o qué sucedió? Ahí hablamos de que un 43% solamente intentó resolver el problema. El resto no hizo ningún intento por hacerlo. Pero los que intentaron resolverlo presentaban problemas desde números con signo, fracciones, que también ese es un punto que ahí lo observé, y la parte de fracciones que aún que eran alumnos ya de sexto semestre tenían ciertas dificultades, o simplemente lo que pasa a veces en los diagnósticos, pues no le toman interés, ¿sí? Que también nos pasa en las secundarias. Bien, seguimos. Hallazgos en la fase de resolución de problemas, es lo que les comentaba. 53% intentó plantear una solución, ninguno pudo. El 46% lo quiso hacer, pero solamente presentaron esas situaciones problemáticas. El problema en realidad es para alumnos de secundaria. Bien, mi trabajo está basado en la fase de investigación-acción de Elliot, donde estoy en la parte de identificación de una idea general, una exploración y descripción-explicación, una construcción del plan general, la implementación de espacios de la acción y evaluación. Dentro de los cursos que impartí para mis alumnos del plan 2022 es investigación, la práctica educativa. En la práctica, ahí es donde se ven las fases de la parte de investigación-acción, pero vemos a varios autores, si es John Elliot, si es Lewis, si es Steve House, y entre otros, ¿sí? Pero yo les pido a mis alumnos que ellos identifiquen con cuál de estas teorías, con cuál de estos métodos se van, hasta yo les digo la palabra, con cuál se van a casar. Algunos son ciclos, algunos son espirales, pero pues todos parten, ¿sí? Desde la identificación de un problema, un diagnóstico, el diseño de lo que es la actividad que se va a realizar o de lo que se quiere plantear, la aplicación de ese diseño, la evaluación y posteriormente a la reflexión de esa evaluación, y vuelve a hacer el ciclo nuevamente, y vuelve el ciclo. ¿Sí? Bien, mis preguntas de investigación. La aplicación de una situación didáctica basada en la resolución de problemas matemáticos permite la reflexión y el dominio de contenidos en el tema de sistemas de ecuaciones en los alumnos de sexto semestre de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas del ciclo escolar 2018-2019 de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Mi trabajo con mis alumnos del 2018. Segunda pregunta, ¿cómo contribuye el uso de las metodologías sociocríticas en la formación de los docentes al desarrollo de la participación y autonomía de los futuros maestros, en concordancia con los enfoques del plan de estudio, pero ahora hablamos de 2022? Tercera pregunta, ¿de qué manera la implementación de metodologías sociocríticas en la formación inicial docente impacta en el desarrollo de las competencias establecidas en el
marco de la implementación de metodologías sociocríticas y situaciones didácticas en la formación de futuros docentes de matemáticas en la Escuela Normal Superior del Estado de México, en el desenvolvimiento intelectual y mejora de su práctica docente bajo el enfoque de una nueva escuela mexicana. Mi primer objetivo está con el plan 2018 y era esta parte de las ecuaciones de segundo grado. Y mi segundo objetivo es implementar estrategias de enseñanza donde los futuros docentes normalistas utilicen las metodologías sociológicas fortaleciendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas reales. En este siguiente segundo objetivo, dentro de los cursos que impartí ya hablamos de proyectos comunitarios. Dentro de estos proyectos comunitarios, mis alumnos del plan de 2022 ya hicieron este intento por hacer estos proyectos y pasando desde un pensamiento crítico y una resolución de problemas. Problemas tal vez que pueden verse un poco triviales desde nuestro punto de vista, pero no lo son, porque son los problemas que ellos identificaron y tomaron acción sobre ellos. Más adelante les voy a explicar esto. Bien, hablamos de teorías de situaciones didácticas de Rousseau. Entendiendo la situación didáctica, se puede considerar como un dispositivo diseñado por una persona que quiere enseñar un conocimiento o controlar su adquisición. Este dispositivo comprende un medio material, las piezas de un juego, un desafío, un problema, incluso un ejercicio, una ficha y reglas de interacción con este dispositivo. El buen funcionamiento del desarrollo puede producir un efecto de enseñanza. ¿Sí? Dentro de la situación didáctica, cómo el maestro se vuelve diseñador, ¿sí?, de su planeación para poder lograr el ambiente, el contexto, como lo dice la nueva escuela mexicana. ¿Cómo vas a generar el contexto propio para ese aprendizaje? Retomo, el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, desequilibrios, un poco como lo han hecho la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas, que son la prueba del aprendizaje. Rousseau nos habla de tres cuestiones: la existencia de una situación fundamental como axioma, la cuantificación que hace de su axioma para todo conocimiento y la noción de una estrategia óptima. Tenemos las fases del Rousseau, de las situaciones didácticas, la situación acción, la situación formulación, la situación validación y la situación institucionalización. Más adelante les voy a narrando cómo fue que lo apliqué con mis alumnos del plan 2018. Aquí a lo mejor algunos de los alumnos que están en la foto se les hacen conocidos. ¿Sí? La primera fase de la acción se les pidió a los alumnos que resolvieran un problema que está presentado, que es la primera diapositiva. Algo que les llamó la atención a ellos fue el material didáctico. Ellos resolvieron el problema de forma individual. Posteriormente ya se reúnen en grupos, ¿sí?, parejas, y aquí viene la acción, viene la formulación, cuando ellos ya entre pares empiezan a ver qué resultados obtuvieron, ¿sí?, a comparar, y después ya viene la acción, la formulación, la validación, cuando ya vamos a dar el resultado, y la institucionalización, cuando ya entro yo. Las primeras tres fases podemos determinarlas como una situación didáctica, porque yo no estoy presente. Pero en la última sí, y viene la institucionalización. Esa fue una primera parte de la actividad. La siguiente fue trabajar con la balanza. Este fue el material que les presenté. Aquí en la balanza se fueron todos por querer resolverlo con ecuaciones. Hicieron ecuaciones, una y otra ecuación. Algunos de sus compañeros, tengo un video, pero creo que no me da tiempo de presentarlo. Pero aquí ellos empiezan a hablar, sobre todo una de las compañeras que dice que el tema de la balanza no lo entendía en ese momento. No sabía qué pasaba, cómo hacerla, que inclusive en la secundaria
solicitar que diera ese tema y así dijo la palabra, me lo salté porque no lo entiendo. Posteriormente, ella da sus resultados, dan infracciones y todo un algoritmo de ecuación, un sinnúmero de eventos que hicieron en ecuaciones. Alguno de ellos se puso a observar y me comentó, pues es tanto el resultado, solamente como lo observé. En otro equipo me dijeron, lo hicimos por ensayo y error. Entonces, como esa parte, hablando desde la intuición, podemos llegar al resultado, pero ellos tenían muy arraigado tener que hacer por ecuaciones. Ese contexto de las matemáticas. Terminando la actividad, dieron muy buenas respuestas, reflexionaron bastante de la parte que son las ecuaciones, pero cómo se las podemos ir mostrando a los alumnos desde estas situaciones que presentamos. Perfiles de egreso. Aquí dentro de los perfiles de egreso, en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que ya vemos del plan 2022, ¿por qué hablo de las metodologías sociotípicas? ¿Cómo van a favorecer dentro de los perfiles de egreso? Pues bien, un primer perfil, el general, posee información pedagógica sólida para la educación inclusiva. Con mis alumnos que tenemos ahora en octavo semestre, algunos hablan de inclusivo, pero ¿qué entendemos por inclusivo? Si solamente el inclusivo es el alumno que tiene alguna situación especial, ¿sí? Que nos ceguera, sordera, o yo les decía, o vamos más allá. Tenemos alumnos, el caso de una de las compañeras que está en octavo, que tiene debilidad visual, su alumna, ella está muy enfocada, pero lo que yo le comentaba, su alumna tiene a la mamá ya al lado, todo le resuelve, y tú le quieres enseñar matemáticas, sí, está bien, quiere ser inclusiva, pero eso se va a ser inclusiva. Tenemos alumnos que están en la secundaria, pero no tienen al papá junto a ellos, tampoco lo tienen que les estén observando, no tiene a alguien que les esté guiando. ¿Quién necesitará más el inclusivo? ¿Con ese alumno o con el alumno que tiene debilidad visual? ¿Sí? ¿Qué entendemos por ser inclusivo? Luego, valora la investigación educativa y la producción de conocimientos. Se hizo un intento con los alumnos del 2022 por hacer una investigación. Si yo les comentaba a ellos al final, están haciendo una mini tesis, podríamos decir, ¿sí? Con lo que están realizando. ¿Por qué? Pues porque ya van un diario, van a sus intervenciones, me traen un diario, ese diario, ¿sí? Aquí lo puedo mostrar con algunos trabajos de sus compañeros. Que se les pide un diario a ellos, escriben, narran la primera parte y posteriormente lo van identificando por colores según los ejes que ellos van priorizando. Dentro de este diario van ellos retomando o jerarquizando las problemáticas. Al final me indican cuáles son las problemáticas que querían o que quieren ellos abordar, investigan sobre esas problemáticas y después se van al diseño, un diseño de una planeación, y van a tratar de abordar esa problemática, y posteriormente se van a su intervención y regresan y hacen una reflexión, como una investigación de acción. Nos hablan de la investigación de acción y dicen, al final tienes que hacer una reflexión de tu trabajo, ¿sí? Pero ¿cómo vas a hacer esa reflexión? Bueno, entonces hablamos de un perfil que habla de una investigación educativa y la producción de conocimiento desde la experiencia, fomenta la convivencia social y la erradicación de la violencia. En esta parte de la erradicación de la violencia, en uno de sus trabajos de proyectos comunitarios, mis alumnos en 2 escuelas estuvieron trabajando. Ellos decían que esta parte del bullying, ellos elaboraron, por lo menos hicieron el intento de hacer conferencias,
desde pedir quién fuera a hacer la conferencia, desde pedir los espacios en las escuelas, pedir permiso en las escuelas que les permitiera llevar a cabo esas conferencias. Entonces empiezan a tener un pensamiento diferente y ven la realidad. ¿Qué obstáculos se les presenta para realizar estas actividades? Y bueno, más adelante comento más sobre lo que hicieron. Perfil profesional. Diseña procesos de enseñanza de las matemáticas según enfoques vigentes. Utiliza críticamente la innovación didáctica y la tecnología. Aplica metodologías de investigación para mejorar su práctica. Aquí también me encontré con mis alumnos cuando me dicen: en mi escuela están trabajando por proyectos STEAM, en mi escuela están trabajando por aprendizaje basado en problemas o aprendizaje por proyectos, ¿sí? Entonces, yo como maestra tengo que trabajar con lo que me están indicando, o hay quien me dice: en mi escuela ni siquiera hay una planeación. Entonces ahí, como de esta manera tengo que apoyar a todos mis alumnos viendo sus diversidades. Perfiles disciplinares. Atención a la diversidad y el diagnóstico integral. Innovación crítica y humanista. Dominio de culturas digitales, investigación para la mejora de la praxis y un vínculo comunitario e interculturalidad. Aquí me llama mucho la atención toda esta parte de los digitales, o lo que tenemos ahora de la inteligencia artificial. Yo creo que como muchos de ustedes se encuentran trabajos que nos dan hechos solamente por inteligencia artificial y ya los detectamos, ¿no? Pero la inteligencia artificial, pues tenemos que saber usar. Ya tienes la inteligencia, vas a investigar cierto tema, busca, elabora tus prompts como deben de ser, y a veces me sorprenden los prompts que ellos elaboran, y yo he tenido también que involucrarme en el uso de la inteligencia artificial. Más adelante les voy a presentar las diapositivas, pero ya realizadas por inteligencia artificial. Cómo nos las arroja y los prompts, ¿no? Yo comentaba que en algunos de los prompts le dice uno: compórtate como experto, maestro normalista, y de repente la inteligencia artificial te contesta y te dice: está bien, colega. Ya estamos ahí. Pero bueno, una innovación crítica y humanista. ¿Cómo puedo llegar a que mi alumno llegue a eso? Pues bueno, por medio de las metodologías, haciendo proyectos de investigación. Bien, aquí está lo que les comentaba. Esto ya es inteligencia artificial. A ver, ¿qué dice la inteligencia artificial de mi trabajo? Este título lo coloca aquí: transformando la formación docente de algoritmo a la reflexión crítica. ¿Sí? A ver, ¿quién me está diciendo? A lo mejor desde mi visualización no lo veía así. ¿Sí? Lo empiezo a trabajar, pues sí, pues la inteligencia artificial sí me ayuda, ¿sí? Como ayuda a mis alumnos, pero tengo que hacer un uso ético de ella. Bien, hablamos del saber sabio y el saber enseñar, de la transposición didáctica, lo que es nuestra fuente de matemáticas, ¿sí? Chebala, Iris Chebala. ¿Cómo llevo el saber sabio y lo traslado al aula? En algunas ocasiones he oído que me dicen los compañeros, ¿no? Pues es que hay que bajar el nivel para poderlo llevar al aula. No es bajar el nivel, es elaborar esa transposición, crear ese medio, ¿por medio de qué? De una situación didáctica, ¿sí? Un proyecto STEAM, pero que ellos lo vivan, un aprendizaje basado en problemas, un proyecto con un enfoque comunitario. Bien. La nueva escuela mexicana, un enfoque de saberes y pensamiento científico, los ejes articuladores, pensamiento crítico e inclusión, y el objetivo, el álgebra como herramienta para leer el mundo. Obviamente esto es lo que lee la inteligencia artificial de mi trabajo. Aquí hablamos del método de la balanza. Destaca los diálogos. Lo que yo he pedido con mis alumnos es que en la medida que se pueda, graben a sus alumnos, sobre todo cuando están en ese aprendizaje entre pares, cuando están en equipo, y recuperar todo lo que dicen. Aquí
aquí habrá, es el diálogo de mis alumnos de 2018. Al no tener un valor específico, vamos a determinar que 1 es igual a 1 y h es igual a 7 tercios. Entonces ellos empiezan a trabajar ahí con las fracciones. Bien, el obstáculo epistemológico. Los alumnos intentan asignar valores numéricos arbitrarios por dificultades para manejar la variable como incógnita abstracta. En alguno de mis lectores me hablaba sobre qué es un obstáculo epistemológico, ¿sí? Desde la cognición, y lo que nos dicen, el obstáculo epistemológico es de uno, ¿sí? Desde mi percepción, qué es lo que es mis saberes previos, qué es todo lo que se involucra para poder tener un obstáculo epistemológico, qué es lo que nos hace llegar a ese obstáculo. Pero empezamos desde la percepción que tenemos como individuo. El error como herramienta de aprendizaje. Eso es algo que retomo y les dejo mucho a mis alumnos leer. Creo que es también a la torre, el que habla del error. Sí, en la torre. Sí, en la torre. Ajá. Y este libro, pues yo muchos números de repente para aprenderme los nombres, pero sí me quedó muy anclado esa parte de cómo desde matemáticas debemos de trabajar el error como una oportunidad de aprendizaje. Y yo les digo a mis alumnos que deben de lograr ese medio en que el alumno pase al pizarrón sin el miedo a la crítica, al juicio, y que se sienta en un ambiente de confianza. Me equivoqué, no pasó nada, lo ayudamos, aprende entre pares, y qué se hace con el error. Pero el error como una oportunidad, ¿sí? Lo que nos habla ahí del tanteo y la formulación, los alumnos recurrieron a la lógica intuitiva en lugar del planteamiento algebraico. El planteamiento algebraico no les resultó en ese problema. Debilidades previas surgieron lagunas en leyes de signos y factorización, ¿sí? Lección didáctica. El material manipulativo requiere una institucionalización rigurosa para conectar con la abstracción. Bien, aquí les hablé de esta actividad número 2. Así como les decía, que yo les pido a mis alumnos que elaboren problemas, pues yo, ¿cómo me veo elaborando problemas? Surge la lectura de este libro, que es La puerta de los 3 cerrojos. Si se lee en ella, es una forma de enseñar física cuántica a niños por medio de cuentos. A mis alumnos del 2022 inicié con la lectura, algunos de ellos se interesaron, no sé si lo adquirieron, pero es una forma de enseñar física cuántica. Bueno, pues si se enseña física cuántica así, no podemos trabajar la matemática. Bien, aquí ya hablamos de este desafío que yo lanzo por el web, y solamente les digo, investiguenme de qué se trata, soy ¿sí? Física cuántica. Este desafío lo lanzo y muchos me dicen sí, pero ¿por qué no les dijeron algunos que sí? ¿Por qué aceptaron el reto? Porque ya lo veníamos trabajando. ¿Cuál era el desafío? Que me lo involucraran con algún tema de matemáticas. Y el tema fue probabilidad. Pasan 3 alumnos, lo comparten y alguno de ellos dice de incertidumbre, ¿no? Y también el alumno aprende sí o sí, esté el maestro o no esté el maestro. Esa es una frase de mis alumnos. Está final, pero bueno. Aquí tenemos otra forma de que presentaron el material. Simplemente el gato, se abre la caja, ¿está vivo el gato o está muerto? ¿Sí? ¿Cómo puedo relacionar la física cuántica con la matemática? En sus proyectos que elaboraron de STEAM, hicieron esa vinculación. Primer grado se vinculó con biología, segundo grado, no sé si me equivoco, es química, y tercer grado es física, o es al contrario, segundo física y tercero es química. Bien, entonces les pedí que hicieran esa relación, qué temas de química pueden involucrarse
con matemáticas, ¿sí? Esa transversalidad. Aquí nos habla, es algo que sucede, pero no debería suceder, como las paradojas de la educación. Resultado, los alumnos transitaron de la teoría de la innovación de la práctica, ordenaron la superposición gato vivo o muerto, para explicar sistemas probabilísticos y deterministas, hacia una pedagogía cuántica y sociocrítica. Aquí hablamos de una superposición, el aula como espacio de múltiples saberes y ritmos, la incertidumbre es parte del aprendizaje. El observador, el docente no es neutro, su evaluación y observación alteran la realidad del alumno, ¿sí? En la física cuántica de repente te dice que el electrón está en una situación de estática, pero cuando es observado viene su movimiento, ¿sí? De repente uno dice, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo el electrón va a hacer este movimiento? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros cuando somos observados? ¿Qué pasa con nuestros alumnos cuando son observados? ¿Sí? El entrelazamiento, conexión indisoluble entre el contenido matemático y el contexto social. Aquí hablo de las narrativas pedagógicas que ya les decía, ¿sí? Y la importancia que tiene. Él les quiere presentar una que de repente, pues no sé si suceda con sus grupos que ya no quieren escribir, porque no la traigo, pero uno de mis alumnos, la letra es muy difícil de ya de leer lo que escribe, pues por el uso del celular, por el uso de la computadora. Y inclusive sus diarios no entendía lo que decía. Lo que yo le comenté, cuando tú vas a la escuela secundaria no vas a tener siempre cañón, entonces tienes que escribir. Empezó a escribir muy de verdad, no estaba de acuerdo, pero lo hizo y al final me entregó una narrativa que sí describe lo que trabajó en las escuelas secundarias. Otra de las experiencias que tengo de la innovación de mis alumnos es en secundaria 3, que mira, yo tengo un titular muy renuente a tener, que bueno, que uno de nuestros alumnos fuera su adjunto o su maestro practicante, y no quería que llegara uno de nuestros alumnos. Habíamos tenido situaciones especiales en otros años que el titular se quejaba mucho del dominio de contenidos, ¿sí? Desde que llegó una alumna y dictó 3 cifras y dijo que hicieran un triángulo cuando no formaban un triángulo. Entonces sí eran esas situaciones importantes. Llega uno de mis alumnos y presenta sus actividades y fue muy grato ver al titular y decirme que estaba muy contento, que tenía 2 grupos con este alumno, que le dejaba los otros 4, los otros 2 grupos para tener 4, y que le parecen innovadoras sus actividades. Creo que esta es parte de lo, bueno, esto es parte de lo que se trabajó a lo largo ya de 5 cursos que tuve con mis alumnos del plan 2022. Y vamos por un 6º curso. Entonces, lo que al principio para mí no era una fortaleza trabajar con tal grupo tantos semestres, fue de verdad un éxito, porque he visto su avance. Tengo sus narrativas que me presentaron, esa para mí es su reflexión, ya entregaste tu narrativa, ¿qué puedes concluir de ello? Y ahora, para tus siguientes planeaciones, ¿qué vas a mejorar? No sé si estoy en tiempo. 2 minutos. Ahí está. Les recuerdo que mi trabajo es la metodología de investigación-acción, una investigación entendida que nosotros somos los investigadores de nuestra propia práctica, a diferencia de la etnografía, que los investigadores ven desde lo lejos y no intervienen, nosotros sí podemos intervenir porque es nuestra propia práctica. Y hacemos una vinculación
relación entre la teoría de situaciones didácticas, ¿sí? La devolución del saber, y desde las escuelas normales, pero también con la nueva escuela mexicana, ¿sí? Las metodologías sociocríticas, también por ahí en algún momento de la tesis hablé de las metodologías activas, que no las conozco, pero también son parte de lo que son las metodologías de la nueva escuela mexicana, y formar un docente crítico, pero crítico para un bienestar comunitario.